Hola, soy Daniela Piña, estudiante de la Universidad Tiacambú de la carrera de Psicología y les doy la bienvenida a este podcast en donde estaremos hablando sobre el filósofo Søren Kierkegaard. Quiero comenzar mencionando una frase que afirmaba Sócrates en el siglo V a.C., donde él dice que la clave de la felicidad está en conocerse a uno mismo. Y recordemos que la filosofía es una disciplina que se ocupa de una serie de problemas teóricos y prácticos a través de la reflexión, la interpretación textual y el ejercicio de la razón en todas sus formas. Y el pensamiento de Kierkegaard es un intento de ofrecer un marco filosófico mediante el cual abordar preguntas como ¿quién soy? ¿Para qué vivo? ¿O qué debería ser? Se trata de una forma de filosofía que se centra en una subjetividad humana. Es importante mencionar algunos aspectos de la biografía de Kierkegaard. Él nació en Copenhague, Dinamarca, el 5 de mayo de 1813, en el seno de una familia acomodada. Él se formó en filosofía y este fue el ámbito al que se dedicó toda su vida. Su pensamiento estuvo influenciado por sus orígenes y su vida. Hay diversos estudios que se muestran de acuerdo en que tres sucesos influyeron en su pensamiento. El primero fue el sentimiento de culpa heredado de su padre, quien maldijo a Dios. También la relación con una prostituta estando embriagado, lo que le hizo experimentar el pecado. Y su ruptura con Regine Olsen, quien fue una joven de 16 años. Dicen que siempre se arrepintió de haber roto el compromiso con esta joven y que ella fue la auténtica destinataria de todos sus escritos. El padre de Kierkegaard fue un hombre de fe luterana y él hubiera querido que su hijo fuera pastor, pero él decidió estudiar filosofía y se mostró de hecho muy crítico con la iglesia, porque él pensaba que la iglesia servía a los hombres en lugar de a Dios. Esto le costó muy duras críticas. También se menciona que Kierkegaard fue un hombre melancólico y una persona altamente emocional, que a su vez también impregnó su filosofía con esta característica. Él también criticó con dureza la filosofía hegeliana, la cual era hegemónica en Europa durante buena parte del siglo XIX, ya que esta filosofía hablaba sobre absolutos y dejaba a un lado la subjetividad. Aunque él consagró su vida a la filosofía, se dice que ésta le produjo una insatisfacción y él declaraba: lo que realmente necesito aclarar es lo que debo hacer, no lo que debo saber. Dicen de él que su vida fue solitaria y atormentada, y a pesar de morir joven, dejó una importante obra filosófica que influyó en otros importantes pensadores como Sartre. Bien, ahora hablemos acerca de cuál era la filosofía de Kierkegaard. Y uno de los conceptos centrales fue la angustia o la desesperación. Según él, la angustia es una parte inevitable de la experiencia humana, ya que estamos constantemente enfrentando elecciones y decisiones que pueden tener un impacto significativo en nuestra vida. El gran filósofo argumentó que debemos enfrentar la angustia y tomar decisiones auténticas, en lugar de buscar refugio en sistemas de creencias ya preestablecidos. También en sus análisis de la desesperación, Kierkegaard describe una condición en la que el individuo evade la responsabilidad y busca refugio en proyectos vacíos o superficialidades. La superación de la desesperación para él implica una conciencia honesta de la propia situación y una aceptación de la responsabilidad personal. Él dice que la verdadera libertad se encuentra en la autenticidad y el compromiso responsable con la vida. En sus palabras, querer ser aquel que uno es verdaderamente, eso es lo opuesto a la desesperación. Es por esto que él propone el autoanálisis como un medio para comprender el problema de la desesperación, que según él no procede de la depresión, sino de la alineación del yo. Según él, se puede encontrar la paz y la armonía interior si se reúne el valor para ser el que uno es, en vez de querer ser otro. Para Kierkegaard, cada individuo es único y enfrenta la tarea existencial de descubrir y realizar su auténtico yo.
Esta tarea enfatiza la importancia de la subjetividad y la interioridad en la vida humana. La verdadera comprensión de uno mismo implica una introspección honesta y la búsqueda de la autenticidad en la toma de decisiones, así como también él reconoce la libertad como una característica esencial de la naturaleza humana. Sin embargo, destaca que la libertad conlleva la responsabilidad de enfrentar las consecuencias de las elecciones realizadas. Él dice que la libertad auténtica implica una elección comprometida y responsable, asumiendo la responsabilidad de las acciones y las decisiones. Kierkegaard afirmaba que el ser humano debe cruzar por 3 fases para llegar a una existencia verdadera. El primer estadio es la vida estética. En este estadio el hombre opta por sí mismo, por su individualidad y por su particularismo. El esteta se crea a sí mismo a partir de nada, pero el estadio estético en el fondo es ilusorio, la ilusión de la autodeterminación que conlleva a una huida hacia adelante, que conduce a un impasse, a un sentimiento de vana repetición en el límite de la misma melancolía. Luego sigue el estadio ético, en donde el individuo opta por la seriedad de la existencia. Mientras lo estético es fugaz, lo ético es duradero. En el estadio ético se sale de la prisión dorada del egoísmo para entrar en el ámbito de la responsabilidad y el deber. La unión conyugal es un ejemplo del cuadro sólido de la eticidad asumida en la vida cotidiana. Mientras el esteta cree vivir sin limitaciones, el matrimonio, podemos ver que hay una asunción de la limitación y de la determinación. Sin embargo, el estadio ético no permite todavía una vida realmente singular, ni desligada de una comunidad. Es por esto que el último estadio es el religioso, el llegar a ser cristiano, que es la cosa más decisiva que le puede suceder a un hombre, y lo digo por experiencia propia. El estadio religioso coincide con el gran salto a la fe. La fe se entiende como una expresión del abandono más absoluto. Ya el hombre no se funda en sí mismo, como en el estadio estético, ni en su comunidad, como en el ético, sino que en Dios, que es una experiencia del todo distinta de cualquier idea general que pueda hacerse un filósofo. Y para Kierkegaard, la fe no es ni una doctrina ni un conjunto de dogmas, sino una comunicación que conduce a una gran paradoja: encontrar la eternidad en el tiempo presente. Esta es otra idea clave en el pensamiento de Kierkegaard, la importancia de la fe y la relación individual con Dios. Él argumenta que la fe no puede ser reducida a una cuestión de razón o de argumento lógico, sino que es una cuestión de compromiso y de entrega personal. Para su pensamiento, la fe implica una paradoja, ya que va más allá de la comprensión racional y requiere una decisión de confiar en lo desconocido. Aunque la obra de Kierkegaard no fue ampliamente reconocida durante su vida, su influencia ha crecido significativamente en el siglo XX. Sus ideas filosóficas fueron precursoras del movimiento existencialista, la cual es una corriente de pensamiento que busca respuestas a la existencia humana. Y no solo eso, sino que también trata de llenar el vacío angustioso que se produce cuando el ser humano se cuestiona las bases de su presencia en el mundo. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué he venido? Y lo más importante, ¿tiene sentido que yo sea? En la actualidad, Kierkegaard es considerado el padre de la filosofía existencialista, a pesar de que él nunca usó este término para referirse a su pensamiento. Sin embargo, tuvo un impacto profundo en la psicología, en la literatura y el arte, e impulsaron la terapia existencial y humanista. Esta terapia aplaude las capacidades humanas y anima a los individuos a asumir la responsabilidad para sus éxitos. Mediante el diálogo, identifica nuestros prejuicios y las maneras de proceder en la vida. Tiene una disposición abierta hacia la situación particular del paciente y su forma de experimentar la vida. Y también se centra en los conflictos que surgen al enfrentarnos a un mundo que paradójicamente amenaza la manera particular en que nos hemos explicado nuestra propia existencia.
Así, podemos concluir que Kierkegaard dejó un legado duradero en el existencialismo y la filosofía contemporánea. Su enfoque en la autenticidad y la búsqueda del verdadero yo ha inspirado a las generaciones de pensadores a reflexionar sobre la condición humana y la búsqueda de sentido en la vida. Muchas gracias.